¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo. Os traigo la penúltima solución para los posibles errores de congelamiento del gen cuando lanza, mismamente dicho, el gen en tu PS3 490. La verdad es que es una locura. Aquí el error viene de una versión en concreto del Webman Mod, que si lo tienes instalado cualquier historia, pues lleva a problemas. Así que este va a ser la penúltima solución, porque la última ya sería la más drástica. Si no te funciona, te lo voy a traer igual, ¿vale? Venga, rápidamente, fijaros, tenemos por aquí una PS3, va muy rápido, chavales, para no estar aquí mucho tiempo. Que tenemos Webman instalado, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando lanzamos el exploit, cuando lanzamos el gen, a muchos pues le pasa esto, que se congela totalmente la consola. Aquí no pasa absolutamente nada y es una locura total. Bueno, la solución es muy sencilla, vamos a ir apagando mientras, ¿vale? Voy a reiniciar porque ya hay que dejar pulsado el botón completamente para que la consola, pues digamos, hacerle un reseteo completo. Venga, esperamos un segundito y os digo la solución súper fácil. Bueno, como vemos, tenemos que reiniciar obligatoriamente, nos sale el mensaje de error de la consola, etcétera, etcétera. Bueno, en el primer comentario fijado van a tener simplemente dos archivos, un archivo de texto totalmente vacío y la última versión de Webman. ¿Qué es lo que vamos a hacer, chavales? Pues muy sencillo, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es poner el USB en la consola antes de habilitar el gen, ¿vale? Una vez que terminemos los pueden quitar. Fijaros, ustedes simplemente hagan lo que yo. Ponemos el USB en la consola, le damos un par de segunditos ahí más o menos y lo que vamos a hacer es habilitar el gen. Ahora no se te va a pillar, no se te va a congelar, porque ese archivito de texto le está diciendo a la consola que no lea el Webman y por eso no se te va a congelar, ¿vale? Como vemos, funciona a la perfección. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Pues en el mismo USB, ¿vale? Administrar archivos PKG, instalar archivos PKG, directorio estándar. Vamos a instalar Webman Mod, ¿vale? 1.47.44, porque la 1.47.43 creo, 37 no lo sé, chavales. Aquí hay un problema que no sé por qué no lo han solucionado todavía y el problema está en el Webman, ¿vale? Nada más. Yo he probado versiones más antiguas del Webman y no se congelan, es esa en concreto, ¿vale? La que se congela. Y por suerte, pues se dio cuenta Daniel de Videogames SCZ y hablándolo hoy durante la mañana, pues hemos llegado a la conclusión de que es exactamente ese. Así que no sé a qué tardan en repararlo. Bueno, pues ya está, ¿vale? Instalamos Webman, que sería este de aquí. Le damos a la X y pulsamos el L1, porque nos ponía muy fácilmente que pulsemos L1 para que hagamos una instalación completa. Pues después de esto, chavales, ¿vale? Ya no van a... Es que no van a tener más cuelgues seguros, ¿vale? Imposible. Instalando Webman Mod Full, ¿vale? Simplemente mantenemos pulsado. Ahí está, hasta que se inicie la consola. Ya podemos quitar el USB, chavales. Ya no nos hace falta el USB. Digamos que esto es una llave de seguridad, ¿vale? Por si te falla, pues con ese archivo de texto, pues eso ahí ya no lo lee más, ¿vale? Ya hemos quitado el USB, ya tenemos el Webman a última versión, el todo, en las tiendas todo, no se va nada, no se pierde absolutamente nada. Simplemente, fijaros, nos vamos a venir aquí, ¿vale? El instalador este ya lo pueden quitar, ¿vale? Porque esto ya está instalado, ¿vale? Lo eliminamos, que aunque ocupa poco tamaño, pero bueno, lo eliminamos, que no pasa nada, chavales. Ya con esto, de verdad, créanme que es que no se le va a colgar más. Intenten no tener nada conectado al USB, que hay consolas que si tienen algo conectado, un cable de carga o lo que sea, no sé por qué, pero falla. Bueno, chavales, pues nada, habilitar el gen y como vemos ahora ya no se va a pillar, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos instalado de una forma muy sencilla la última versión. Importante, ¿vale? Tener la última versión del Webman y para instalarlo, lógicamente, tienes que tener el archivito de texto puesto en la consola para que no te lea el Webman. O sea, yo que creo que más fácil ya no se puede hacer. Si después de esto, como vemos, a mí no se me cuelga, chavales, yo le he instalado todos los Webman posibles. Si después de esto no te funciona, de verdad se te sigue pillando, yo lo que haría es formatear. De todos modos, te traeré un tutorial completo, ¿vale? Otra vez, porque es que no nos queda otra, chavales, ¿vale? Así que nada, que lo disfruten. Nos vemos en el siguiente vídeo como siempre. Adiós.